Muy bien. Vamos a seguir, a continuar con nuestro estudio en Hebreos. Ya habíamos visto estos dos versículos, pero vamos a regresar a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hoy les voy a hablar acerca del trono de la gracia. Y les voy a hacer tres preguntas. Les voy a hacer tres preguntas que obviamente ustedes son los que se van a contestar, porque son preguntas un poco más personales. Señor, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Dios, por la oportunidad de poder estar aquí, Señor, y poder compartir tu palabra. Ayúdanos, Dios. Hay tantas cosas, Señor, en tu palabra que a pesar de que las vemos una vez, a veces tenemos que regresar para hacerlo de una manera más minuciosa, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no solamente a ver tu palabra, sino a analizarla y a vivirla, Padre, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. El trono de la gracia. Una pregunta. ¿Quién es Dios para mí? Pregúntate esto. ¿Quién es Dios para mí en los momentos más deprimentes? ¿Quién es Dios para mí en los momentos más deprimentes? ¿Nos hemos sentido deprimidos últimamente? Ahora, no quiere decir que no hayamos, si no ha sido últimamente, por lo menos a veces nos hemos deprimido. Aún como cristianos podemos deprimirnos. El problema es que vivamos en constante depresión. Ese sí es el problema. El caer en depresión no es un pecado. El vivir en la depresión sí es un pecado. Sí es un pecado. ¿Quién es Dios para mí en los momentos más deprimentes? Y uno puede decir, bueno, pues Dios es mi consolador. Dios es mi, ¿qué? Dios es mi gozo. Dios es mi paz. La segunda pregunta, ¿quién es Dios para mí? Esa está un poquito más pesada. En mi agujero más sucio de inmundicia y pecado. Yo no pudiera decir, no, espérate, yo no. Dice la Biblia, Primera de Juan, que si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Le hacemos, o sea, somos mentirosos. Y hacemos mentiroso a Dios, es decir, lo tomamos como si Él fuera un mentiroso. Dios está diciendo que somos mentirosos. ¿Quién es Dios para mí en mi agujero más sucio de inmundicia y pecado? Ahora uno pudiera decir, bueno, yo no cometo pecados. Yo no dejo que mi mente se envuelva en cosas así. Pero ya esto me lleva a la tercera pregunta. ¿Quién es Dios para mí en mis momentos de máxima santidad personal? Esto está un poquito raro. ¿Quién es Dios para mí en mis momentos de máxima santidad personal? Porque a veces nosotros decimos, hoy estoy bien, gloria a Dios, aleluya. Y es probable que si nos sentimos así, es cuando peor estamos. No sé si me explico. Porque ahí la autosuficiencia nos hace como que nosotros sin Dios también la hacemos. No, miren, en las tres preguntas no podemos dar una respuesta. No sé si me capten la palabra cliché. A veces usamos frases muy trilladas, frases muy religiosas que hemos aprendido por repetición. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien. ¿De veras están bien?
¿Y qué sucede con nuestro interior? ¿Qué sucede con toda la bola de preocupaciones que probablemente tenemos arrastrando? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien qué? Bien preocupado. O bien enfermo. Y yo estaba escuchando a Robert Morris que dice, a veces los cristianos evangélicos somos tan mentirosos porque saludamos a una persona que está evidentemente está mal de gripe, hasta le vemos escurriendo el moco. ¿Cómo estás? Bien, gloria a Dios. Estás enfermo. Estás enfermo, ¿no? Pero uno puede decir, ¿sabes qué? Estoy enfermo. No estamos aceptando algo que queremos que tengamos por siempre, pero sí estamos aceptando una realidad momentánea. ¿Por qué no decir como Pablo, estamos en tribulaciones, pero no estamos desamparados? ¿No? Estoy pasando una etapa de prueba, pero sé que Dios me está respaldando. Estoy pasando una situación con mi familia, pero sé que Dios le está arreglando, ¿no? Entonces, esas frases religiosas que hemos aprendido por repetición no nos sirve en los momentos de necesidad. Y a veces lo consideramos como si fuera fe. ¿De veras es fe? Miren, si eso es fe, entonces los pericos tienen mucha fe, porque ellos repiten lo que escuchan. Miren, ustedes los que tienen Facebook, nosotros, yo he visto, por ejemplo, niños alabando a Dios. No sabemos si los niños están cantando o están alabando a Dios o solamente están cantando. Ajá. Pericos adorando a Dios. No, los pericos, discúlpenme muchísimo, pero no creo que tengan así así toda la conciencia de que están adorando a Dios. Probablemente están haciendo ruidos que a nosotros nos parezcan una adoración. Pero eso es cuando se les ha enseñado a una canción. Exactamente. Los animales adoran a Dios en su manera. En su manera de ser. O sea, están imitando por decirlo así, una adoración nuestra, ¿no? O sea, ese es el asunto, ¿no? Pero a veces nosotros somos como los pericos. A veces repetimos, ¿cómo estás? Bien. Necesitamos nosotros aprender a no usar esos términos religiosos. Miren, hermanos, yo creo que somos una iglesia a la cual nosotros estamos aprendiendo para enseñar. ¿Estamos qué? Aprendiendo para enseñar. No podemos estar enseñando lo mismo que hemos aprendido. Si nosotros estamos viendo que lo que aprendimos es algo equivocado, no podemos seguirlo enseñando. Entonces tenemos que aprender eso. Miren, yo les decía, esas frases no nos sirven en los momentos de necesidad, porque Dios sabe, Dios conoce nuestra real dependencia en Él. Delante de Dios no hay pretensiones, es decir, no podemos ponernos una máscara y decir, Señor, aquí estoy bien. No, o sea, delante de Dios podemos llegar y decir, ¿sabes qué, Señor? Me siento bien miserable. Hoy, Señor, aunque tengo una sonrisa de oreja a oreja, me siento miserable delante de tu presencia. Dios, yo necesito un toque por parte tuya, Señor. Y si tú no haces lo que yo necesito, Señor, mi vida va a ser un desastre, ¿no? Por eso precisamente a ciertas personas les cuesta trabajo acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque para acercarse a Dios ellos pretenden arreglar su vida y entonces acercarse a Dios. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos
un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo decía, o decíamos semanas antes, Jesucristo fue tentado en todo. En cualquier clase de pecado que tú te puedas imaginar, Jesucristo fue tentado. Esto no lo podemos decir en cualquier iglesia porque se ofenderían. Sin embargo, la palabra de Dios dice eso, que Jesucristo fue tentado en todo. ¿Ustedes creen que a Jesucristo no le gustaban las mujeres? Ay, hermano, eso suena a blasfemia. Bueno, si no le gustaban las mujeres, entonces le gustaban los hombres. Está peor. Está peor, ¿no? ¿No? O sea, estamos hablando de que Jesucristo fue tentado en todo. Si esa palabra no existiera, entonces nosotros pudiéramos decir, bueno, pues yo tengo por lo menos una chancita de pecar, porque Jesucristo no me puede entender así. Pero esa palabra todo encierra eso. La palabra todo. Entonces, es obvio, hermanos, que el pecado, obviamente el pecado nos aleja de Dios. Pero quiero que observemos, que seamos conscientes qué tanto nuestros propios estándares religiosos nos hacen sentir tan mal que muchas veces nos sentimos alejados de Dios. Yo no sé cuál es la parte que a ti te hace sentirte alejado de Dios. Yo no sé porque a veces no tiene que ser cosas entre comillas malas, religiosamente hablando. Quizás no has orado tanto, quizás no has leído la palabra tanto, quizás no has ayunado tanto, porque a veces nosotros medimos nuestra religiosidad así. ¿Qué tanto hemos hecho nosotros? Y eso, miren, hace muchos años, yo tenía 20 años, bueno, era antes de casarme. Ese día yo pensaba ayunar, ¿sí? Pensaba ayunar. Entonces, yo pensaba ayunar al día siguiente. Yo me acosté, me dormí, se me olvidó ayunar, ¿sí? Entonces lo primero que hice en la mañana pues fue prepararme un desayuno, comí, etcétera, ¿no? Y después de comer viene el pensamiento, como a muchos de ustedes les ha pasado, iba a ayunar, ¿sí? Y ese día, en la noche, yo fui a una iglesia que quedaba muy cerquita de allí de donde yo vivía. Y de repente, una señora, ahí en la iglesia, ya despidiéndose, esta señora empieza a hablar y dice, Dios me ha dicho que quemen el libro negro. Entre la gente. Y ella, obviamente, era miembro de la iglesia. Entonces una amiga mía estaba por ahí cerca y yo le digo, oye, ¿qué onda con esta señora? Dice, déjala, está loquita. No estaba loca, estaba endemoniada, ¿sí? Entonces, en ese momento, yo me acordé, no ayunaste. Y la señora viene conmigo, me vio, hizo contacto visual conmigo y viene conmigo, y yo dije, en mi pensamiento, no la puedo echar fuera, los demonios, ¿por qué? Porque no ayuné. Porque no ayuné. Y este género solamente sale ¿qué? Con ayuno y oración. Por ayuno y oración. Con ayuno y oración. O sea, yo había orado, pero no había ayunado. Entonces, ¿ustedes creen que mi ayuno la hubiera hecho libre? No. Jesucristo la hubiera hecho libre. El asunto es que mi estándar religioso me impidió
hacer lo que en mi espíritu yo deseaba hacer. Entonces, a veces nuestros propios estándares religiosos nos hacen sentir tan mal que a veces nos sentimos alejados de Dios. Estaba bien, no había pecado, y a veces el no ayunar, o el no orar, o el no leer la Biblia, nos hace caer en una especie de pecado. ¿Por qué? Porque así nos lo han dicho. Hermano, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia? ¿Cuántos de ustedes han orado? ¿Cuántos de ustedes han ayunado? Entonces, nuestro estándar religioso nos lo impusieron, en vez de confiar en lo que Dios hizo a través del sacrificio de Jesucristo. No estoy diciendo que no tenemos que orar, no estoy diciendo que no tenemos que ayunar o leer la palabra, pero que nuestro estándar religioso, o sea, que ese no sea un impedimento para hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Voy a preguntar esto. ¿Quién? La pregunta es para nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Yo una vez escuché esto, escuchen. Una vez escuché esto, dice: nosotros mismos. Pregunta: ¿nosotros mismos? Sí. ¿Sí? No. Puede que sí. No, Ninguna cosa creada. No, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y no está hablando de ninguna cosa creada, es lo que dice la palabra de Dios. Ninguna cosa creada. Y aún los ángeles fueron creados. Y aún los demonios fueron creados. Cuando yo escuché esto de que nosotros mismos, se oye lógico. Sí. Nuestro propio pecado o Nuestro propio pecado. Pero dice la palabra de Dios que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Ahora, escuchen, aún nuestro propio pecado, en nuestro propio pecado, el amor de Cristo nos está atrayendo. ¡Qué increíble! Porque a pesar de nuestro pecado, el Señor nos está atrayendo hacia Él. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Ahora, Pablo está hablando de que probablemente nosotros pudiéramos enfrentar esas situaciones. Eso es lo que le estaba diciendo a los romanos. Probablemente ustedes vayan a enfrentar eso. Y sí, muchos de nuestros hermanos lo enfrentaron. Y el versículo 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, el asunto es que nuestros estándares morales o religiosos siempre nos van a llevar por caminos equivocados, aunque parezcan caminos correctos. Somos muy extremistas. Exactamente. Porque somos porque nos enseñaron así. Exagerados. Le creemos más al hombre, le creemos más a la tradición. ¿Por qué? Porque hemos escuchado más al hombre y más a la tradición, más que a la palabra de Dios. Le hemos creído más a la religión, más que a Dios. Más, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. O no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Yo les decía hace semanas, nos decían a nosotros: no vayan a los bailes, no se junten con los paganos. Y luego los mismos pastores nos decían: inviten a sus amigos. Pues ¿de dónde? ¿De dónde vamos a invitar a nuestros amigos si nos estaban prohibiendo ir a los bailes? No estoy diciendo que vayan. Y si van a los bailes, sepan a lo que van. Jesucristo nunca fue a un baile sin un propósito.
Alguien pudiera decirme, Jesucristo no fue a los bailes. Pues y luego, ¿qué se hacían en las bodas? Fue a una boda y llevó el licor. Sí, sí. Él fue el encargado, ¿no? Padrino. Él fue el padrino. Él fue el padrino del vino. Entonces, miren, yo estoy diciendo que nuestros estándares morales o religiosos siempre nos van a llevar por caminos equivocados, aunque esos caminos parezcan correctos. Según los Corintios 7:10 dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso parece como un trabalenguas. Es decir, la tristeza del mundo. ¿Qué es la tristeza del mundo? Estás convencido de que estás haciendo mal, pero sigues haciendo lo mismo, ¿sí? Es decir, no es un arrepentimiento, es un remordimiento. Cuando nosotros tenemos remordimiento, vamos a volver a cometer lo mismo. Cuando tenemos arrepentimiento, ese arrepentimiento viene de parte de Dios y no lo vamos a volver a cometer en el nombre de Jesús. Ahora, la tristeza del mundo solamente nos va a deprimir y nos va a mostrar cuán pecador somos o cuán pecadores somos, impidiéndonos actuar para venir al Señor. En otras palabras, ese mismo versículo de 2 Corintios 7:10, en la versión de Palabra de Dios para Todos, dice que la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Una vez más, la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Entonces, si hay un sentido de dolor, y esto es lo que quiero que noten, cualquier persona sabe que son pecadores. Cualquier persona. Que no lo quieran reconocer es otra cosa, ¿no? Pero todas las personas saben que son pecadores. Inclusive aquellos a los que tú le estás hablando de Jesucristo te va a decir, ¿a poco ya tú no eres pecador? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque en todos está el pecado. Pero Dios ha puesto en nosotros un sentido de dolor o de preocupación. Cada vez que tú cometes un pecado, es más, déjame ponértelo de esta manera. Cuando tú cometes un error o un pecado, porque también hay errores, cuando tú cometes un error con Dios o un pecado, si hay un sentido de dolor, de preocupación, de malestar en nuestra alma, tenemos que aprovechar eso para regresar a Dios. Ahora, el asunto es que tenemos que regresar a Dios con confianza. ¿Sabes? Porque cada vez que nosotros sentimos eso, quiere decir que Dios está tratando con nosotros. Cuando nosotros sentimos culpabilidad, gracias a Dios por eso. Dijo alguien, Víctor Hugo, un pensador de 1800 y fracción. Víctor Hugo dijo, la conciencia del hombre es la presencia de Dios en él. Ahora, independientemente si no conoce a Cristo una persona, por lo menos tiene conciencia. Ahora, el problema es que en estos últimos tiempos la conciencia del hombre está siendo cauterizada. ¿Qué quiere decir cauterizada? Cuando ya hay tanta ampolla, ha habido ampolla que se le está haciendo, ¿cómo se le llama? Callo. Y cuando ya hay callo, ya no se siente nada. Ahora, yo estoy diciendo que cuando regresemos a Dios hay que hacerlo con confianza. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, en cualquier situación tenemos que aprender que a Dios no le impresionan las oraciones perfectas. ¿Cómo? Miren, hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado que hay oraciones que chocan en nuestro espíritu. ¿Han oído oraciones que chocan a nuestro espíritu? Es decir, una oración demasiado correcta. No solo le llamamos religiosa, ¿no? O farisea, o hipócrita. Una oración demasiado perfecta. ¿Saben? A Dios no le interesan ese tipo de oraciones. No le impresionan esas oraciones perfectas, porque conoce exactamente cómo nos estamos sintiendo en esos momentos. Entonces, mira, habrá veces en que solamente lo que tú puedas decirle es Jesús. Probablemente es lo único que salga de tu corazón y de tus labios. O, yo me acuerdo, mi mamá, muchas veces, su única oración, cuando yo la veía hincada en su cama, ella decía, sé propicio. Dios, ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. Mi mamá se pasaba por no sé cuánto tiempo y llorando, Señor, ten misericordia. Y yo podía decir, bueno, esa oración es como de kinder. Sí, pero el corazón es de preparatoria o de universidad. ¿Me siguen? Entonces habrá veces en que nuestra oración parezca la de un niño. Señor, yo no sé ni cómo orar. ¿Cuántos de ustedes saben orar? ¿Saben? Cáchenme esto. Mientras más oro, menos orarse. Acabo de ver la biografía de un hermano que se llamaba Rick Mullins. Y él decía esto. Una señora, una maestra de escuela dominical le dijo, ¿cuándo recibiste a Jesucristo? Y él dijo, probablemente a los 3 o 4 años de edad. Dice, ¿cómo lo recibiste? ¿Hiciste una oración? Dice, no, a través de un canto. Entonces, él empieza a cantar y dice, into my heart, Lord Jesus, come into my heart. Es lo que dice esta canción. Es una canción de niños. Entonces le dijo la señora, creo que no entiendes lo de la salvación. Y el hermano Rick le dijo, señora, creo que usted es la que no entiende. Porque yo he aprendido que aunque un niño no te sepa decir el evangelio, no te lo sepa explicar, probablemente lo entiende más que nosotros. No hay fórmula. No hay una fórmula. Ahora, y lo que este hermano decía, dice, a veces no es necesario que nosotros entendamos las oraciones. Tenemos un Dios muy sabio. ¿Se fijan que a veces oramos de una manera muy ridícula? Bueno, nosotros no, los demás. Los demás. Estamos escuchando la oración de los demás y es obvio. Dios sabe eso. Dios sabe. Yo a veces pienso, pues, ¿por qué le tenemos que dar santo y seña al Señor?
Las mujeres sobre todo, discúlpenme hermanas, pero son muy metódicas, muy, Señor, mira, era rosa, esta cosita que tú sabes que va aquí, va enrollada, así, o sea, son muy meticulosas en sus oraciones. Y yo digo, es obvio, Señor, o sea, tú lo sabes, tú no eres tonto, o sea, Dios es tan sabio. Y tal vez las mujeres dicen, Señor, mira, lo que Él quiso decir es que, mira, aquella cosa rosita que se enrosca, Dios es sabio, Dios entiende las dos cosas, ¿no? Dios, no solamente Dios es sabio, pero Dios es paciente. No necesita los detalles. No necesita detalles, pero tampoco se ofende cuando se lo detallan. Y nosotros sí, ¿verdad? Entonces dice aquí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces a Dios no le interesan ni las oraciones perfectas. Él sabe exactamente cómo nos sentimos. Y yo les animo, hermanos, para que a las personas que nosotros conozcamos, aquellos que en el caso que tú mencionabas, Ranferi, personas que apenas están conociendo al Señor, que nosotros podamos decirle, acércate a Dios, acércate con confianza, no esperes a ser perfecto, nadie es perfecto, no esperes a hacer oraciones perfectas, sí. Y este muchacho trae un trasfondo pesado, tiene 18 años, su padre lo abandonó a la edad de 6 años. Y él le ayuda a su mamá a salir adelante. Así chiquillo y rebelde, tiene un corazón grande. Así como lo respeta y intenta ayudar a su mamá, sinceramente. Y a veces personas así con trasfondos pesados son más sensibles a la voz del Espíritu Santo que una persona que según se cree que tiene su vida organizada. Sí, porque vuelvo a repetir, nosotros tenemos ya nuestros estándares, ¿verdad? Este es bueno y este es malo, ¿verdad? Yo les animo es que cada vez que, como nos sintamos, el asunto es que a veces nosotros decimos, bueno, pero es que es demasiado ofensivo lo que le voy a decir a Dios. Tenemos que aprender a declararle lo que sentimos. ¿Cuántos se sienten confundidos en oración? O que no sabemos ni cómo orar, ni qué orar, es más, ni por qué orar, ni si tienes que orar. A veces llegan personas y dicen, ¿oras por mí? Así, porque quieres que ore, o sea, ¿cómo empiezo a orar por ti si ni siquiera te conozco, no sé ni de dónde vienes, ni por qué estás pidiendo oración, ni nada? Simplemente hay gente que a veces aparece así. Sí. Y no saben ni qué onda. Sí. Y es nomás confiar en Dios, en lo que Dios ponga en uno, si es algo de Él. Así es, así es. Miren, yo escribí algo aquí. Declárale lo que sientes, tu confusión, tu necesidad, tus anhelos más locos, por más mezquinos que parezcan, sí. Eso, perdón que te interrumpa, eso que estás diciendo, he llegado a la conclusión que Dios no busca una oración perfecta, Dios busca nuestra honestidad. Así es. Y ser honestos con Dios te libera de muchas emociones innecesarias, de muchos sentimientos, e inclusive de falta de perdón a ti mismo. Pero pues, lo que estoy diciendo es simplemente ser honestos hasta con el pensamiento más loco que tengas. Sí, sí. Yo pienso que orar, en mí personalmente, orar es como si estuvieras platicando con tu mejor amigo
o hasta contigo mismo, que tú estés acomodando, digamos, cuando a veces, bueno, no sé si les ha pasado, que estás acomodando tus ideas o estás pensando en ti, en lo que quieres hacer y cosas así. Yo pienso que eso también es como darle esos pensamientos o esa forma de hablar a Dios. Bueno, yo lo he hecho así. Y a lo mejor Dios te está hablando. De platicar así con Dios, de que, ¿sabes qué? Así, ya está. Y como si lo tuviera uno aquí al lado y hablar así, soltarse, pues. Claro. Soltarse, no estar pensando en qué decirle. Simplemente soltarse. Soltarse Así y hablar es. con el Señor. Sí, porque orar, acuérdense, quiere decir una plática. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es un monólogo. Y nosotros nos soltamos hablando y hablando y hablando y hablando sin escuchar. Y muchas veces lo que nosotros estamos escuchando no es que realmente estemos hablando solos, sino que Dios nos está contestando a nosotros. Y como decía hace rato, a veces pienso que son muy extremistas, que hay veces que nos queremos oír muy religiosos o muy acá, o se sabe de Biblia. Sí. O hay gente, bueno, yo me he dado cuenta que hay gente que de a tiro así quiere sonar muy religioso. Sí. Y que, oh sí, se sabe de Biblia. Sí. Y la mera verdad, yo creo que esas oraciones, no creo que Dios no las escuche, pero yo pienso que de ahí saca lo que Dios tiene que sacar. Sí. Y nosotros también. No estoy hablando de que toda la gente religiosa nos cae gorda, pero hay cosas que sí nos caen gordo de ellos. Y solamente agarramos lo que realmente nosotros queremos, ¿no? O lo que nos bendice de ellos, ¿no? Entonces, miren, él ha dicho que Él va a contestar conforme a su voluntad. ¿Sí? Si nos acercamos confiadamente, yo no puedo entender. Desgraciadamente nosotros tenemos culturas donde se nos ha enseñado un respeto inadecuado al padre, al papá. Un respeto inadecuado. Es decir, nosotros hablamos con, entre comillas, respeto al papá, pero sin confianza. Entonces, cuando nosotros tenemos confianza con el Padre, podemos hablarle con respeto y con confianza. Y desgraciadamente a nosotros se nos ha enseñado a que a tu padre lo respetas. Sí, lo respeto. Y no le hables tan confianzudamente. Bueno, el asunto es que a veces la confianza se ha malinterpretado como grosería. Falta de respeto. Con falta de respeto. No es eso. La confianza es, te tengo confianza, por eso vengo contigo. Si hay un consejo que necesito, un padre, es lo que Dios se supone que el padre es la persona más correcta para dar el mejor consejo al hijo. Pero si no hay confianza, entonces ¿cómo se podrá dar ese consejo? El asunto es, vuelvo a repetir, necesitamos declarar nuestra confusión, nuestra necesidad, todo lo que hay en nosotros. Miren, a veces nosotros podemos decir, mira Señor, yo hoy me siento bien hipócrita. Me siento bien hipócrita, pero voy a levantar mis manos porque sé que a ti te gusta, que levante mis manos y te adore, punto, ¿no? Me acabo de echar un round con la doña o el don, se acaban de atravesar cualquier cosa, ¿no? Entonces el asunto es, les iba a mencionar hace rato, yo no sé, en cierta parte de la historia de México y también de Estados Unidos, se les inculcó a los hombres en que solo las mujeres cantan en la iglesia. Y saben, eso es lo que hay en las iglesias de hoy. Las mujeres son las que más cantan.
Aunque ustedes no lo crean. Yo me quedé bien sorprendido. Vuelvo a repetir, vi esta biografía de este hermano y me acordé de algo que yo tenía como 18 años cuando alguien me lo dijo. Es que solamente las mujeres cantan en la iglesia. ¿Quién te dijo eso? Me lo dijo un hermano. Ah, caray. Entonces, la religión, ¿se fijan cómo va entorpeciendo la palabra de Dios? ¿Quién es el sacerdote de la casa? No. ¿El hombre o la mujer? El hombre. ¿Quién debería de cantar más? De acuerdo a la Biblia, ¿no? ¿De acuerdo a la Biblia? Lo que dice. ¿Me explico? Entonces, el asunto es que los estándares religiosos siempre nos lleva por caminos equivocados. ¿Por qué? Porque así lo dijo. Si así lo veo en la iglesia, así le sigo. Y gracias a Dios que Dios nos está cambiando esa situación. Entonces, Dios conoce mejor que tú y yo nuestros sentimientos. Gracias a Dios. Dijimos hace unas semanas que la falta de reposo es desobediencia y es un pecado. La falta de reposo es desobediencia y es un pecado. Ahora, nosotros debemos de reconocer que no conocer el futuro nos pone nerviosos. No conocer el futuro nos pone nerviosos. Y el enemigo siempre tratará de poner nuevas preocupaciones para sacarnos del reposo de Dios. Sin embargo, debemos recordar que a todos los hombres de fe, a todos los hombres de fe que Dios llamó, también los hizo caminar sin mostrarles su voluntad completa. Fíjense ahí en la Biblia. ¿A dónde lo llamó Abraham? A salir. Nada más. Lo sacó. Punto. Se le pegó Lot. ¿A dónde vas, tío? No sé. Ay, yo también voy para allá. Qué coincidencia, ¿eh? Pues órale, vámonos. Abraham sale. Sale Moisés. ¿A dónde? A la tierra prometida. ¿A dónde queda? Tú salte. 40 años en el desierto. Fluye leche y miel. Ajá. Ahora. Y desierto. Y tortillas. Miren. Pregunta. ¿Dónde vivía Abraham? ¿Se acuerdan? ¿Dónde vivía Abraham? Después de salir de Ur, ¿dónde Dios lo llevó? Canaán. A Canaán. Ok. ¿Sí? La pregunta del millón. Moisés, ¿a dónde tenía que llegar? A la tierra. ¿Llegó? ¿No llegó? ¿Cómo? A ver, ¿de dónde sale Abraham? Perdón, ¿de dónde salen los Israel y todos los hijos de Israel? ¿De dónde salen? ¿De Egipto? No, de Canaán. ¿Y a dónde regresan? A Canaán. ¿No se les hace ridículo? Sí. O sea, un rodeadero para llegar al mismo punto. Y luego se tomaban años en aquellos tiempos. Fueron años. Fueron años. Sin embargo, Dios nunca les mostró dónde. Ahora, suponemos, si tú lees la Biblia, suponemos que ninguno se quejó de los personajes que por ejemplo, la Biblia no indica qué pensamientos, qué sentimientos tuvo José el soñador, ¿verdad? No los revela. Tampoco
revela los sentimientos que tuvo Abraham durante 25 años de espera. Dios llega, le dice, vas a tener un bebé. ¿Y cuánto tiene que esperar? 25 años. Uno ya se da cuenta que por ahí hubo un desliz, ¿no? Pero el asunto es... Pero nunca le dice cuánto tiempo. ¿No? Nomás le dice que va a tener un hijo. Nunca le dice cuándo. No. Sino que un año antes, cuando vuelve a aparecer, exactamente. Dice, el año que entra, a este tiempo, vas a tener. Ahora sí. Ahora, yo me los quiero llevar para allá. Yo me los quiero llevar para allá. Porque a los que llamamos los héroes de la fe, ellos nos estaban viendo a sí mismos como héroes de la fe. Oh. ¿Tú te consideras un héroe de la fe? ¿Tú crees que ellos se veían a sí mismos como héroes de la fe? ¿Cómo se verían ellos? Pasándose el pasado. Pues Abraham, pues como un adúltero. Ajá. Ajá. Pues en sí pues yo creo, conforme a las leyes y todo lo que estaba antes, pues no es tanto que se viera como un adúltero. O sea, era algo normal en aquel entonces, Sí. que tuvieran otras Sí. mujeres. Pero yo pienso como él se veía, ahora sí que siguiendo lo que él creía, siguiendo Y- lo que él pensaba que era correcto, y siguiendo a alguien o algo que le hablaba y le hacía saber qué tenía que hacer, simplemente. imagínense que llegue el carcelero con José y le diga, tú eres un hombre de fe. Y José en la cárcel. Dijo, usted, o sea, si llegara contigo el carcelero y te dijera, tú eres un hombre de fe en la cárcel, ¿tú qué pensarías? Mejor nos vemos. Hombre de fe, yo, perdóname. Tu concepto, ¿de cuál fumaste? ¿No? Imagínate, tú eres Abraham y que alguien te diga, tú eres un hombre de fe, acabas de regarla con esta con Con la egipcia. con egipcia, sí, ajá. Y tú dices, algo no está muy bien, algo no está muy bien. Miren, eso es, vuelvo a repetir, los estándares religiosos. Yo no me siento como un hombre de Dios. ¿Ustedes se sienten como hombres y mujeres de Dios? Yo no. Sé que soy un hombre de Dios, por fe. Yo creo que no seríamos llamados hombres o mujeres de Dios, ni siquiera por eso. Yo creo que por pura gracia. Sí. O sea, Así. sí. Pero no es, pero sí, miren, yo sé que a algunos de ustedes les han dicho, tú eres un hombre o una mujer de Dios. Lo sé. Y uno se calla por educación, más que para comenzar una discusión ahí, ¿no? Porque para discutir, si hubiera chance de discutir, nosotros le dijéramos, estás equivocado, y muy equivocado. Ahora, nosotros les llamamos a estos hombres los héroes de la fe, pero ellos nunca se vieron a sí mismos como si estuvieran cambiando el mundo. Y yo me atrevo a decir que ni siquiera se imaginaban que iban a transformar su propio entorno. Sí, imagínate, Abraham, por ejemplo, en vez de solucionar la cosa, la puso peor, ¿no? José, en vez de recibir el apoyo de sus hermanos, sí, cómo no, tú eres el soñador, peor. Acerquémonos. Ahora, si se escribiera un libro acerca de tu caminata de fe,
¿encontrarían aliento los lectores? Yo veo, ahorita que está mencionando José y eso, que cuando estaba leyendo el libro, ya lo he leído varias veces, gracias a Dios, pero veo a las 12 tribus, porque de ahí salieron las 12 tribus, y me pongo a pensar, Dios es demasiado bueno, por decirlo de una manera, o no sé qué onda, porque esas 12 tribus van a estar en la ciudad de Dios, ¿verdad? Y van a estar sus nombres en cada puerta. Sí. Y veo lo que hicieron esas 12 tribus. O sea, lo que hicieron simplemente con José. O sea, al extremo que llegaron de venderlo, de deshacerse. Y fueron regadas. Y había unos que hasta lo querían matar. Sí. Y yo me quedo así. Es increíble lo que Dios hace con el hombre. Ajá. Y aún así, siendo lo que hizo David con la mujer esta que tuvo un hijo, y que el hijo tuvo que pagar el pecado de David prácticamente porque murió. Yo me pongo a ver en todo eso y digo, es increíble el Dios que tenemos, que a pesar de lo que hacemos nos sigue levantando, nos sigue sacando a flote, nos sigue diciendo aquí estoy y vamos para adelante. Yo voy a acomodar las cosas de manera que te sientas bien y que sigas haciendo cosas bien. Así es. Y es algo que yo me asombro. Lo que veo es la misericordia de Dios y el poder de Dios para transformar lo que no es en algo que va a ser. Entonces, la pregunta era esa. Si se escribiera un libro acerca de tu caminata de fe, ¿encontrarían aliento los lectores? Uno podría decir, no, porque y sobre todo, si leyeran las cosas que a mí que las cosas vergonzosas, como las cosas vergonzosas que leemos de David. Pero aún así, podemos leer, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ven, o sea, qué grueso de que a pesar de eso pudo David hablar de la gloria de Dios. Ahora, yo les animo a que sigan caminando, aunque no veamos el camino completo o no entendamos los procesos. Siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta que hay un trono de gracia al cual nosotros podemos acercarnos como confiadamente. Jesucristo pagó el precio. Jesucristo pagó el precio. Amén. ¿Algún comentario? Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque vemos la gloria tuya, Señor, manifestada. Tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu poder para transformar lo que fuimos en lo que somos y lo que somos en lo que seremos, Señor. Muchas gracias, Dios, porque tú no te rindes y, Señor, tú harás de nosotros lo que tú has propuesto en tu corazón. Padre, como dice tu palabra, no abandones la obra de tus manos. Te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por lo que tú nos hablas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.